La aprobación del proyecto de ley de asociaciones público-privadas es considerado el primer eslabón de una serie de decisiones en materia económica que apuntan a estimular la participación del sector privado en un escenario complejo para la economía ecuatoriana. ¿Es el principio del fin del modelo que se ha empleado en el país en los últimos 8 años? ¿Será suficiente la ley APP para atraer inversiones y financiar grandes proyectos? Estas interrogantes las vamos a analizar de inmediato. Carlos Bergman, empresario, ex consejero provincial de El Oro, asambleísta de Manabí por Alianza País Unidad Primero, integrante del CAL. Asambleísta Bergman, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo el pueblo ecuatoriano. Luego de lo que fue el segundo debate y ya la aprobación de este proyecto de ley, ¿quedan satisfechos con el documento definitivo que fue avalado por el Parlamento? Bueno, yo creo que fue un amplio debate, a diferencia de lo que siempre nos critican, que solo nos limitamos a simplemente aprobar todo lo que viene proveniente del Ejecutivo. La mejor demostración, esta ley como las otras, es que se amplió realmente más articulado para que sea este proyecto de ley mucho más claro. Recordemos que inicialmente vino con 8 artículos y terminó casi con 30 artículos. Eso significa que hubo incorporaciones, producto justamente de ese proceso de socialización, de donde se abren los espacios para que los sectores, actores que tienen que ver con la materia puedan opinar. Pero esto es parte también de algo que se ha venido fomentando. Recordemos que hay un código de la producción, hay una ley de incentivo al sector productivo, hay una ley de mercado de valores y todos los negocios bursátiles, la ley de remisión de intereses, multas hacia el SRI, que fue parte de ese permanente diálogo y de esa apertura que desde el Ejecutivo, presidido por Rafael Correa Jorge, lo vienen haciendo, y la legislatura lo que da su aporte en función de ir aportando al crecimiento del Ecuador. Esta es una herramienta jurídica que permite darle mayor seguridad a los inversores, sean estos nacionales o extranjeros, para que vean que el Ecuador está en ese camino de seguir creciendo, dándole mayor apertura a las inversiones. Ahora, dentro de las interrogantes que yo planteaba al inicio de este diálogo, asambleísta Bergman, uno de los temas que también se debatió en el curso de la jornada de este martes tiene que ver con el modelo económico. Hubo legisladores que decían, claro, hay que apoyar esta herramienta, pero es necesario que el gobierno comience a repensar la necesidad de cambiar el modelo económico, porque aquel que fue o ha sido impulsado por el proyecto que lidera el presidente Rafael Correa, en este momento con la situación económica, tanto nacional cuanto internacional, se agotó y no es posible seguirlo aplicando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, nosotros hemos mantenido una sola posición. No ha habido un sector productivo en el país que no haya crecido en estos últimos años, debido a la estabilidad política, económica y social que vive el Ecuador. Ese aporte que ha habido desde la función pública al ir apostando al crecimiento en función de la inmensa obra pública, que desde luego va de la mano también con la inversión de la empresa privada, que son los dos pilares fundamentales para el desarrollo del país, que son los grandes generadores de plazas de empleo y trabajo. En esa línea seguimos construyendo, como usted mismo lo señala con mucho acierto. Este no es un problema del país, este es un problema externo, que las grandes potencias del mundo tienen problemas hoy día, como Canadá, como China, como el mismo Brasil en Sudamérica, pero es producto de factores externos. Pero se sostiene que producto de esos factores externos es insostenible el modelo de inversión y de gasto público generado por la administración gubernamental. Mire, el crecimiento que ha tenido el sector privado productivo es producto también de la alta inversión pública que ha habido, donde se ha permitido el crecimiento del ciudadano. Ese ciudadano que antes era la clase pobre, hoy día es clase media, porque ha tenido mayor poder adquisitivo, que es el que le ha permitido seguir creciendo. Y hoy día ese sector es el que realmente dinamiza la economía del país. Reitero, son temas como los que vivimos en el 2008 y el 2009, y el Ecuador con absoluta inteligencia, con absoluta responsabilidad, el manejo de los fondos públicos, logró pasar el bache, y creo que ahora el Ecuador de alguna manera se siente desde luego este momento difícil, pero el Ecuador lo está paliando. El que no quiera reconocer eso, lastimosamente no está pensando en el bienestar de los ecuatorianos. Ahora bien, asambleísta, tal y como quedó definido el contenido de este proyecto de ley con la serie de incorporaciones que resultaron luego de los debates,
¿Hasta qué punto se garantiza que efectivamente se atraerá la inversión privada, la inversión extranjera, tomando en cuenta precisamente estos escenarios en los que nos enfrentamos? Mire, hay varios factores que se ha apuntado al desarrollo. Un empresario, un inversor ve, entre otras cosas, primero estabilidad laboral, y el Ecuador lo ha tenido. Que haya la suficiente cantidad de energía que le dé seguridad para todos sus proyectos, y Ecuador en este momento va a producir energía buena, barata y saludable, y tenemos energía suficiente para poder enfrentar, que es cambio también de parte de la matriz productiva que tiene que ver con la matriz energética. Son factores fundamentales, y estas leyes que apuntan al mejoramiento, mucho se critica que ha habido muchas reformas tributarias. Sí, pero siempre las reformas tributarias han sido en función de beneficio al sector productivo. Pero se ha dicho que no hay seguridad jurídica porque, y eso dicen los empresarios, hemos escuchado a algunos, usted también seguramente les habrá escuchado, que no hay seguridad o no hay certidumbre porque las reglas del juego van cambiando conforme va pasando el tiempo y resulta que no hay esta especie de estabilidad. O me parece, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha pedía una suerte de moratoria jurídica para que no haya modificaciones de algunas normas, algunas normativas, y se mantengan justamente estas posibilidades de inversión. Mire, ninguna ley hecha en piedra. Y una reforma es esta que la acabamos de aprobar, para hacerlo el país más atractivo. Entonces no podemos hacer este tipo de reforma porque realmente tendríamos que aceptar lo que se está pidiendo, una moratoria. Con esta ley de ayer, de este martes, ¿el país ya se convierte en un país atractivo o es solamente un primer paso, un pequeño grano de arena para lo que se viene? Yo he venido expresando el Código de la Producción, las diferentes leyes. De las 34 leyes que hemos tratado en este periodo administrativo, 8 han sido dirigidos a mejorar las condiciones del sector productivo. Recordemos que mucho se nos habla que este es un gobierno impuestista, y puedo dar a demostrar. Recordemos que antes las sociedades, las compañías pagaban el 25% del impuesto a la renta y pagaban el 22%, pues. Recordemos que antes el ciudadano común no podía deducir del impuesto a la renta gastos como medicina, salud, educación, vivienda, vestimenta. Hoy ya lo pueden hacer, entonces estamos apuntando. Todos los ICE están eliminados. Es decir, estamos dando muestras. Desde luego, todo esto es mejoramiento de hacerlo el país mucho más atractivo para los inversores, sean estos nacionales o extranjeros. Para terminar, asambleísta, ¿cuál es la proyección ya con la aplicación de esta ley? Mire, es clarísima la ley, todos los negocios, todas las negociaciones y todas las inversiones nuevas que hay en el país. Veamos, yo creo que el día de ayer también hubo un acto importante desde el gobierno central, en este caso impulsado por el vicepresidente de la República, en donde hubo una ronda de negocios trayendo el tema petrolero y un sinnúmero de cosas. Creo que el próximo año yo tengo mucha fe que el sector minero va a haber un gran impulso. Pero todas estas leyes, reitero, son en beneficio del país. En ese sentido, nadie puede ocultar con un dedo lo que realmente se está apuntando al crecimiento. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy a gentil. usted, muchas gracias. Carlos Berman, quien es asambleísta por la provincia de Manabí, por Alianza País y Unidad Primero, y además integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico, así como también miembro del Consejo de Administración Legislativa CAL.